Arratsaldeon eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango dizugu. 6 pasauta dira, eta minutu bat. Eta guztio gaude. Bueno, recordar, si alguien necesita aparatos de traducción, también ahí abajo, por si hiciesen falta. En la entrada del ayuntamiento tenéis cascos y aparatos de traducción, por si alguno necesitase. Vale, lehenengo puntua gaz emango dizugu gaurko osoko bilkurako hasierari, lehenengo puntua, egoki bada, 2025ko abenduaren 29an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Bueno, danok ikusi duzue akta, bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko bozkak, hau batez, bai. Egoki bada, produktibitate osagarrietatik eratorritako 334.935,49 euroko gastua baimentzea eta osagarrien zenbatekoa onartzea. Aldeko bozkak. Hau batez, bai. Hirugarren puntua, egoki bada, Bidebi Basauri sozietate mugatua Basauriko udalaren baliabide propioa deklaratzeko behin betiko onarpena. Aldeko bozkak. Bai, hau batez. Eta laugarren puntua, egoki bada, Basauriko udalaren eta Urgatxi SL Merkataritza Sozietatearen arteko etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kontratuaren bigarren luzapena onartzea. 2026ko maiatzaren batetik 2027ko apirilaren 30 artekoa. Aldeko bozkak. Hau batez, baita, bai, oso ondo. Bosgarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2025ko abenduaren 19tik 2026ko urterrilaren 22 arte egindako dekretuen berri ematea. Zakit honen gainean zerbait esateko daukagun. Vale, 6. puntua, 2026ko finantza kontrolaren urteko planaren berri ematea. Zerbait komentatzeko, 7. puntua eta azkena, barne kontroleko atalak 2025ko 4. hiruhilekoen emandako eragozpenen txostenaren berri ematea. Eragozpenik ez dauz, eta komentariorik bez, eskarak eta galderak. Bai, Elkarrekin Podemos. Sí, tenemos un ruego y unas preguntas. El ruego es sobre la lanzadera. Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas del contrato actualmente en vigor, que ha sido diseñado de forma unilateral por este equipo de gobierno, la empresa adjudicataria debe incorporar al servicio un autobús tipo Euro 6 con catalizador SCR y sistema AdBlue en un plazo máximo de 12 meses desde el inicio del contrato. Sin embargo, las reiteradas quejas por ruido y por contaminación que produce el autobús actual no han sido tenidas en cuenta al tomar esta decisión y la situación se ha agravado. Ahora nos encontramos con el mismo autobús ruidoso y contaminante circulando por todo el Calero y afectando a mucha más población. Se presenta como necesaria la sustitución de un autobús obsoleto y contaminante, aunque el contrato permite retrasarla durante todo el año en curso. Por lo que rogamos que el Ayuntamiento inste a la empresa adjudicataria la incorporación del autobús mencionado lo antes posible, a fin de evitar seguir agravando el perjuicio existente en materia de salud pública y bienestar vecinal y de mantener la coherencia con los principios medioambientales regidos en el propio pliego. Y luego tenemos unas preguntas referentes a la obra de Bizkochalde. Según publicación del Ayuntamiento en redes del día 23 de enero de 2026, se anuncia el inicio de las obras de la zona baja del Parque de Bizkochalde, incorporando cambios al proyecto. Y nos surgen un montón de dudas, ya que 2 días antes no se informó absolutamente nada en ninguna de las comisiones correspondientes. Como no se ha dado la información en comisión, traemos aquí las preguntas que habríamos hecho y que nos gustaría que se contestasen. La primera, ¿por qué el retraso en la ejecución de una obra cuya adjudicación se realizó a finales de enero de 2025? Otra sería, teniendo en cuenta que la adjudicación a la UTE Seranco Obras y Servicios Basauri se realizó por un importe de 1.910.989,76 euros y que el propio pliego señala que se trata de una oferta anormalmente baja,
¿Se ha justificado finalmente ese precio tal y como exigían los pliegos? ¿Y dónde consta dicha justificación? Otra pregunta sería, si se sabía que la normativa en materia de movilidad sostenible iba a cambiar afectando al contrato de Bizkochalde, ¿por qué se lanza un contrato a principios de año sin tener en cuenta que estaría afectado por la nueva normativa? ¿Cómo es posible que se siga diciendo que el importe es exactamente el mismo, incluso en los decimales, cuando al mismo tiempo se reconoce públicamente que el proyecto incorpora cambios? Otra sería, ¿dónde están recogidos estos cambios y cuáles son exactamente? ¿Y dónde están publicados? Y ya la última, por finalizar, sería, ¿por qué no se informó de ninguno de estos cambios ni del inicio inminente de las obras en la comisión correspondiente? Vale, recogemos las preguntas y se dará la debida respuesta. Un segundo. Gehiagorik, eskaera galderarik, ez dauz gehiago? Vale, orain bai. Sandra, tenemos unas preguntas por parte de una vecina y, bueno, pues te damos paso, Sandra. Lo tenemos todos. Vale. ¿Necesitas una copia? Vale, creo, bueno, hemos estado hablando ya del procedimiento. Bueno, di tu nombre, identifícate para que quede constancia. Nos expones las preguntas, nos haces las preguntas y contestamos. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Londoño Bernal. Soy una ciudadana de Careago-Izcoa. Entonces, procedo. El año pasado, el Sindicato de Vivienda Batu, en representación de distintos vecinos de los bloques incendiados en Careago-Izcoa, el pasado 31 Sandra, de enero... perdona, para que no haya dudas, acércate un poco al micrófono, habla vale. un poquito más alto, así para que conste Vale. bien la Vale. exposición. Vuelvo. El año pasado, el Sindicato de Vivienda Batu, en representación de distintos vecinos de los bloques incendiados en Careago-Izcoa el pasado 31 de enero, solicitó al Ararteko una valoración de la ayuda que el ayuntamiento había prestado a los vecinos tras el incendio. En dicho informe, pese a reconocer la agilidad con el ayuntamiento, trató de tomar medidas para paliar la situación. Señala, sin embargo, graves limitaciones en las mismas. Por un lado, hace público que el gobierno vasco ofreció al ayuntamiento varias viviendas de emergencia, 9 en un primer momento, 4 después, pero que al no ser suficientes para todas las vecinas, la rechazó. Explica cómo el ayuntamiento, bajo un extraño criterio de igualdad, decidió rechazar todo recurso ofrecido. Señala el Ararteko literalmente que el rechazo a la propuesta del gobierno vasco se realizó sin la participación de las personas interesadas, que citando literalmente el informe, este rechazo en el contexto habitacional actual no parece haber sido adecuadamente ponderado por parte del Ayuntamiento de Basauri. En el plano técnico de informe señala que la aprobación de un plan había permitido valorar la adjudicación directa o extraordinaria de vivienda prevista el decreto 39/2008, modificado por el decreto 210/2019, que faculta a solicitud del ayuntamiento o diputación foral y con informe de los servicios sociales la adjudicación directa de vivienda a vecinos y vecinas de ámbitos de actuación en zonas degradadas. Pero es que en cuanto a lo que se pudo haber hecho tras el incendio, el Ararteko dice literalmente que además de los convenios que pueden ser establecidos con el gobierno vasco, el marco estatal también prevé mecanismos de respuesta ante situaciones como la generada por el incendio. El Real Decreto 307/2005 regula la concesión de subvenciones por razones de interés público, social o humanitario ante situaciones de emergencias o catástrofe, incluyendo ayudas tanto para personas físicas como para entidades locales. Esta normativa reconoce expresamente como situación de emergencia el estado de necesidad sobrevenido cuando se producen alteraciones sustanciales en las condiciones de vida y daños relevantes a personas y bienes. El Ararteko, desde este punto de vista, es clarísimo al señalar que las situaciones de emergencia social que implican la pérdida de la vivienda habitual para colectivos vulnerables no pueden abordarse únicamente como una ayuda temporal de responsabilidad exclusiva del municipio de residencia, ya que la magnitud de la pérdida supera con frecuencia los recursos locales disponibles
y puede conducir a las familias a situaciones de exclusión residencial severa, que es tristemente lo que está sucediendo debido a la inacción de la administración. El Ararteko dice con claridad: la pérdida de la vivienda habitual sufrida por parte de las familias, en su mayoría vulnerables, lleva al Ararteko a recomendar al Ayuntamiento de Basauri mayor implicación en atención al marco jurídico expuesto a lo largo de la presente resolución. Añadido este informe, el Ayuntamiento ha sido informado en las últimas reuniones con el sindicato Batu de que varias de las familias siguen sin poder acceder a una vivienda y están al borde de la exclusión social y en alguna situación concreta del sin hogarismo. Formulamos las siguientes preguntas. Teniendo en cuenta que el Ararteko les está urgiendo una mayor implicación, ¿por qué se niega a aceptar los recursos ofrecidos por el Gobierno vasco, tratar de formalizar un convenio de realojo temporal con este o con el Gobierno central cuando tal y como el Ararteko señala, la ley sí lo permite y facilita? Otra pregunta. El Ayuntamiento, pese a haberles hemos comunicado que dada nuestra muy precaria situación, nos ha repercutido ya los gastos del derribo del edificio, abocándonos a una situación aún peor. ¿Va a tomar el Ayuntamiento alguna medida para que la situación de que ya vivimos no se añade un embargo económico y una deuda que no podemos pagar? Gracias. Bueno, pues ahora procedemos a contestar una por una, si te parece. Vaya. Bueno, buenas tardes, Sandra. Yo voy a responder a la primera de las preguntas. El día 7 de febrero del 2025 abrimos un expediente de solicitud de viviendas dirigida al órgano gestor, que es la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda de Gobierno Vasco. Desde Alokabide se nos informó que adjunta a esta solicitud deberíamos de enviar, poner en conocimiento de la situación de las 19 familias que se encontraban en el momento del incendio residiendo en Careaga Oikoa 1, 3, 5 y 7. Un poco hacer como una especie de historia social de cada una de ellas, que creo que se hizo con una rapidez terrible por parte de las trabajadoras sociales a las cuales se les asignó tal tarea. Posteriormente añadimos 3 informes sociales más, relacionados con 3 unidades de convivencia que aparecieron manifestando que residían allí también. Y todo esto hace un total de 50 personas. En el artículo 29 del Ararteko, el Ararteko comenta y dice: en conversación mantenida con... Bueno, todo esto es información que nosotros le hemos pasado al Ararteko, lógicamente, y en base a eso también ha hecho el informe este tan extenso que todos conocemos. Y comenta: en conversación mantenida con la representante de Alokabide se disponía de un total de 9 viviendas y el Ayuntamiento consideraba insuficiente la oferta para dar respuesta a la magnitud de la necesidad, por lo que el propio Ayuntamiento solicita que amplíen la búsqueda a municipios cercanos. Pocos días después, en Irekia, en el portal del Gobierno vasco, la directora jurídica y de convivencia de Gobierno, a petición del Ayuntamiento, trasladó que estaba haciendo una primera evaluación del parque público de la vivienda en alquiler en ese municipio y en alrededores, y su disponibilidad para, en caso de necesidad contrastada y justificada por el Ayuntamiento, puedan ponerse al servicio del Ayuntamiento para su eventual gestión. El día 7 de marzo, exactamente un mes después, nos responden en los siguientes términos, y leo textualmente la información recibida. Analizada su solicitud presentada por el Ayuntamiento de Basauri el día 7 de febrero del 2025, os informamos de que el Departamento dispone de 4 viviendas en Basauri, adscritas al programa de vivienda vacía Bizigune, que pueden ser susceptibles de cesión. Como os hemos informado anteriormente, la intervención del Departamento en estos casos es de colaboración con el Ayuntamiento o la Diputación correspondiente, no en ningún caso de adjudicación directa a las unidades convivenciales afectadas. En ningún caso, estas familias pueden mantenerse en las viviendas finalizado el plazo, y en ningún caso supone el acceso a una vivienda de protección pública o asimilada para la unidad convivencial afectada.
Pues nuestra respuesta, que la has leído tú misma porque habéis extractado un poquito de lo que es el informe, fue que no eran suficientes para cubrir las necesidades que veníamos manifestando este tema desde el principio, desde el mismo día del incendio. 9 ya nos parecían muy pocas, lógicamente 4 y de las dimensiones que nos trasladaron, que una era de 44 metros cuadrados, la otra era de 43 metros cuadrados, la otra era de 51 metros cuadrados, sin ascensor, había personas discapacitadas también entre vosotros, entre los afectados. Bueno, creo que además que con la pluralidad de colectivos que residíais allí y la cantidad de personas que estabais siendo afectadas por la situación, pues era más que insuficiente. Sigo con lo que les contestamos. Con este objetivo, bueno, sin más, con este objetivo aprobamos una ayuda económica para que se procurasen alojamiento durante los meses que restaban de apoyo municipal por urgencia social y bueno, de esto ya tenéis todos vosotros conocimiento. Respecto a las consideraciones del Ararteko en diferentes puntos de su informe, analiza la normativa, las competencias de cada administración y las obligaciones del ayuntamiento. Así lo hace. Advierte, es cierto, de un déficit estructural en el diseño competencial, pero en ningún caso ha concluido que el ayuntamiento no cumpliera con lo que le corresponde en su ámbito. Ese déficit competencial no estaba referido al ayuntamiento, estaba referido al marco general de la ley que rige hoy por hoy estas cuestiones. Y creo que además que todo lo contrario, no se refería al ayuntamiento. La respuesta dada por el ayuntamiento dentro de sus competencias la valora positivamente, afirmando que la respuesta fue ágil y eficaz. Y ante dicho déficit, el que acabo de comentar, de diseño competencial, el Ararteko pone de manifiesto las carencias que presenta la actual regulación del Sistema Vasco de Servicios Sociales en su conjunto, sea de la administración que sea, y por ello traslada que informará al órgano interinstitucional de los servicios sociales las conclusiones expuestas en el informe. Respecto a no formalizar un convenio de realojo, que también hacéis esta apreciación en la pregunta. Como bien se ha explicado anteriormente, la colaboración que presta el Departamento de relación con los desastres, ya sean naturales o de este tipo, la intervención del Departamento es de colaboración, no de adjudicación directa a las unidades convivenciales y en ningún caso supone de acceso a una vivienda de protección pública. Así nos lo expresan claramente en un correo electrónico recibido, que lo he leído antes además, recibido bueno, del Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco. Los convenios de realojos están para otras situaciones y, tal y como informamos desde el primer momento, este ámbito en gestión urbanística no se dan los supuestos jurídicos para ello. Respecto a la petición de concesión de subvenciones estatales, que también lo citáis, porque es cierto que lo nombra o que lo cita también el Ararteko en su informe, hablan sobre las subvenciones estatales al amparo del Real Decreto 307/2005. El Real Decreto al que hace alusión el Ararteko desarrolla una ley que presupone la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, circunstancia que no se ha producido en este caso. En el plano autonómico se encuentra vigente la Ley de Gestión de Emergencias, que es por la que nos regimos todos, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2017 del 27 de abril. La declaración de la situación de emergencia, cuando la situación de peligro o los daños ocurridos sean por una especial extensión o intensidad particularmente graves y en tanto no sea declarado por el Estado el interés supraautonómico o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, en este caso correspondería al Lehendakari, circunstancia que tampoco ha ocurrido. Si hubiera sido declarada, se hubiera podido constituir una comisión interinstitucional a fin de estudiar y proponer medidas o planes de recuperación, pero vuelvo a decir, este no ha sido el caso. El Ayuntamiento ha actuado desplegando cuanta colaboración le fue solicitada para la atención de las familias afectadas, pero no fue declarada como emergencia,
por el Lehendakari en este caso, porque es el máximo representante político de esta comunidad autónoma en la que residimos, lo que significa que se trató de una situación de emergencia derivada de un suceso que afectó a un número concreto de vecinos. Sí, es cierto, que fue una desgracia terrible, es cierto, pero presuntamente derivada de un ilícito penal, actualmente en investigación. Por lo tanto, no cabe subsumir en los supuestos ordinarios de emergencia catastrófica o calamitosa, a la que se refiere la normativa citada por el Ararteko. Bueno, damos respuesta a la segunda pregunta también. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, comentar que, refiriéndonos a la deuda por la ejecución subsidiaria del derribo del edificio que realizará el Ayuntamiento, todos aquellos vecinos y vecinas que tengan dificultad para realizar el pago de la misma pueden solicitar aplazamientos y o fraccionamientos. Y además, se podrá garantizar el pago de la deuda de manera que no se produciría un embargo económico mientras esté vigente esa situación, esa garantía. Bueno, entzun dugu galderak, azalpenak eta erantzunak baita ere, eta azkenengo azalpen honegaz, maitutzat emango dutzegu osoko bilkurari. Eskerrik asko eta arratsalde on guztioi.